Si te estás atragantando, no tienes minutos. Tienes segundos. Y si estás solo en tu casa, nadie viene a salvarte. Te sientas a comer como cualquier día, un bocado normal, y de repente el aire deja de pasar. Intentas toser, pero no sale nada. Tu cuerpo entra en pánico. Tus manos se van directo al cuello. Y en ese momento entiendes algo aterrador, no puedes respirar y no puedes pedir ayuda. Esto no es raro. Más de 50,000 personas mueren cada año por atragantamiento, y la mayoría ocurre exactamente así, solos. En silencio. Sin tiempo. Pero lo que nadie te explica es que tu propio cuerpo puede salvarte, si sabes exactamente qué hacer en los primeros segundos. Después de los 60, tu riesgo no es el mismo. Tu garganta ya no responde igual. Los músculos que empujan la comida se debilitan. La saliva disminuye. Y muchos medicamentos resecan completamente la vía. Eso significa que algo tan simple como comer puede convertirse en una emergencia mortal. Y aquí está el error más peligroso de todos, creer que si estás solo, no hay nada que puedas hacer. Eso es mentira. Porque existen técnicas que pueden generar la misma presión que una maniobra de rescate, pero usando tu propio cuerpo. Y si no las conoces, cuando ese momento llegue, tu cuerpo no sabrá qué hacer. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo salvar tu vida cuando nadie más está contigo. Y presta mucha atención a esto, porque la mayoría de personas falla no por falta de fuerza, sino por hacer lo incorrecto en los primeros segundos. Y eso es lo que marca la diferencia entre vivir o no salir de esa cocina. En el momento exacto en que la comida se queda atascada, tu cuerpo entra en pánico. Y eso es lo primero que puede matarte. Porque cuando el cerebro detecta que no está entrando oxígeno, activa una respuesta automática de emergencia. Adrenalina, cortisol, tensión total. Tu pecho se contrae. Tu garganta se endurece. Y empiezas a hacer lo peor que puedes hacer en ese momento, moverte desesperadamente. Caminar. Agitarte. Intentar correr. Pero eso no te salva. Eso empeora el problema. Porque mientras más te alteras, más se contraen los músculos de tu garganta. Y ese alimento que estaba parcialmente atascado puede terminar bloqueando completamente el paso del aire. De un segundo a otro. Y ahí ya no hay margen. Hay algo que casi nadie sabe. Cuando entras en pánico, no solo pierdes el control. También pierdes aire. Empiezas a intentar inhalar de forma brusca, rápida, desordenada, y esa inhalación desesperada puede hacer que el objeto se meta aún más profundo. Lo que era un bloqueo parcial se convierte en uno total. Y en ese punto, cada segundo cuenta mucho más de lo que crees. Por eso el primer paso no es físico. Es mental. Y tienes que hacerlo de forma consciente. En ese instante, tienes que detenerte completamente. No moverte. No correr. No entrar en caos. Y decirte algo muy claro, sé lo que está pasando y sé qué hacer. Puede parecer simple, pero esto cambia todo. Porque cuando logras frenar ese pico de pánico, tu cuerpo deja de gastar oxígeno innecesariamente. Y ese aire que todavía queda en tus pulmones se convierte en tiempo. Tiempo para actuar. Tiempo para sobrevivir. Las personas que sobreviven a un atragantamiento estando solas no son las más fuertes. Son las que logran controlar ese primer impulso. Ese momento donde todo dentro de ti grita desesperación. Ahí es donde se define todo. Si vives solo, esto no es opcional. Esto tienes que entrenarlo. Incluso ahora, sin emergencia. Sentado en tu casa. Imaginando el escenario. Porque cuando pase de verdad, no vas a tener tiempo de pensar.
tu cerebro va a actuar en automático. Y si no lo has entrenado, va a elegir el pánico. Y el pánico, en este tipo de situaciones, mata. Ahora que tienes control mental, necesitas hacer algo más importante todavía. Porque mantener la calma no es suficiente. Necesitas activar ayuda inmediatamente. En este punto ya hiciste lo más difícil, controlaste el pánico. Pero ahora viene algo igual de crítico. Porque mientras tú luchas por respirar, hay algo que debes entender con total claridad. Si no activas ayuda, estás completamente solo. Y el tiempo sigue corriendo. Aquí es donde la mayoría falla. Porque piensan, no puedo hablar, entonces no sirve llamar. Grave error. No necesitas hablar. Necesitas marcar. Si tienes el teléfono cerca, no lo pienses. No lo dudes. No lo analices. Marca al 911 inmediatamente y deja la línea abierta. Aunque no puedas decir ni una sola palabra. Aunque solo se escuchen ruidos. Aunque solo haya silencio. Los operadores de emergencia están entrenados para esto. Detectan respiración irregular. Sonidos de ahogo. Incluso el silencio prolongado. Y con eso, pueden enviar ayuda. Además, hoy en día, tu teléfono puede revelar tu ubicación con bastante precisión. Eso significa que aunque no puedas explicar nada, la ayuda puede ir directamente hacia ti. Pero solo si hiciste esa llamada. Y hay otro detalle que cambia todo. La mayoría de las personas que mueren atragantadas en casa tenían el teléfono, pero no lo tenían al alcance. Estaba en la cocina. En el cuarto. Cargando. Lejos. Por eso, si vives solo, esto no es un consejo. Es una regla, el teléfono debe estar contigo cuando comes. Siempre. No después. No más tarde. En ese momento. Y si usas algún dispositivo de alerta médica, un botón, un reloj, un colgante, ese botón puede ser la diferencia entre vivir o no. Porque activa ayuda sin que tengas que hablar. Sin esfuerzo. En segundos. Ahora entiende esto bien, pedir ayuda y salvarte tú mismo son dos cosas que deben pasar al mismo tiempo. No eliges una. Haces ambas. Porque mientras tú luchas por despejar tu garganta, alguien ya debería estar en camino hacia ti. Y ahora que la ayuda está activada, necesitas hacer lo siguiente inmediatamente. Porque la forma en la que posicionas tu cuerpo puede decidir si ese objeto sale o se queda donde está. Ahora mismo, la mayoría de personas comete un error silencioso. Un error que no parece grave, pero lo cambia todo. Se quedan como están. Sentados. Rectos. O peor, se recuestan hacia atrás. Y en ese momento, sin darse cuenta, están ayudando a que el objeto baje más. Más profundo. Más difícil de sacar. Aquí entra algo clave que debes entender: la gravedad está jugando en tu contra o a tu favor. Y tú decides de qué lado está. Si te quedas erguido, la comida se hunde más en la tráquea. Pero si cambias tu postura correctamente, puedes empezar a sacarla. Lo que debes hacer es inmediato. Levántate si puedes. Y si ya estás de pie, inclina tu cuerpo hacia adelante. No un poco. Lo suficiente. Como si quisieras mirar el suelo. Cabeza hacia abajo. Torso inclinado. Esta posición cambia todo. Porque ahora la gravedad deja de empujar el objeto hacia adentro y empieza a ayudar a sacarlo. Tu garganta deja de ser un tubo que atrapa y se convierte en un canal de salida. Y hay algo más. Cuando te inclinas hacia adelante, tu diafragma tiene más espacio para moverse. Tus pulmones pueden generar más presión, más fuerza, más impacto.
Eso significa que cada intento que hagas a partir de ahora va a ser más efectivo. Si no puedes ponerte de pie, haz lo mismo sentado. Deslízate hacia el borde de la silla y dóblate hacia adelante todo lo que puedas. Cabeza abajo. Cuerpo suelto. No es cómodo. No es natural. Pero en este momento no estás buscando comodidad. Estás buscando sobrevivir. Porque mientras más tiempo pases en la posición incorrecta, más se incrusta ese objeto. Y más difícil se vuelve sacarlo. Ahora ya tienes algo clave: control mental. Ayuda en camino. Posición correcta. Pero nada de eso sirve si no haces lo siguiente con fuerza real. Porque ahora necesitas usar lo único que puede expulsar ese bloqueo, el aire que te queda. En este punto, todavía tienes una oportunidad. Pero depende de algo muy específico si aún puedes mover aire. Aunque sea poco. Aunque sea mínimo. Si logras producir un silbido, un sonido débil, una pequeña salida de aire, eso significa que tu vía no está completamente cerrada. Y eso es tu ventaja. Porque mientras exista ese pequeño paso de aire, tienes un arma poderosa, la tos. Pero no cualquier tos. Aquí es donde la mayoría falla. Empiezan a toser rápido, débil, desordenado, como reflejo de desesperación. Y eso no sirve. Eso solo gasta el poco aire que te queda, sin generar suficiente fuerza para sacar el objeto. Lo que necesitas hacer ahora es completamente diferente. Cada tos debe ser un golpe. Un impacto. Una explosión. Primero, toma la pequeña cantidad de aire que puedas. No importa si es muy poco. Detente medio segundo. Deja que la presión se acumule. Y luego, expulsa ese aire con toda la fuerza que tengas. Desde el abdomen. No desde la garganta. Esto no es una tos normal. Es un empuje de vida. Porque una tos bien hecha puede generar una presión brutal dentro de tu pecho. Lo suficiente como para mover lo que está bloqueando tu respiración. Ahora hazlo en ciclos. 3 toses fuertes. Pausa. Intenta tomar aire otra vez. Y repite. Pero hazlo con intención. Con fuerza real. Piensa esto, cada tos es una oportunidad de abrir la vía. Pero cada tos débil es una oportunidad perdida. Y aquí es donde todo se conecta. La posición hacia adelante hace que cada tos sea más efectiva. Porque ahora la gravedad también está ayudando. Aire y presión y gravedad. Eso es lo que necesitas. Pero si haces esto y el objeto no sale, entonces ya no estás en una situación controlada. Estás entrando en una fase crítica, donde tu cuerpo ya no es suficiente por sí solo. Y necesitas generar una fuerza externa. Porque lo siguiente ya no es un intento. Es una maniobra de supervivencia. Si llegaste a este punto y la tos no funcionó, ya no tienes tiempo para dudar. Porque esto ya no es una molestia. Ya es una obstrucción seria. Y aquí es donde la mayoría de personas se queda paralizada, sin saber qué hacer. Pero hay una forma de generar la misma presión que otra persona haría contigo, usando tu propio cuerpo. Y necesitas hacerlo ahora. Busca una silla. No cualquier cosa. Una silla firme. Coloca el borde del respaldo justo aquí, encima de tu ombligo y debajo de tus costillas. Ese punto es clave. Ahora agarra la silla con fuerza. Y haz esto sin suavizarlo, lánzate hacia adelante contra ese borde. Fuerte. Rápido. Sin miedo. Esto no es un movimiento suave. No es una inclinación. Es un impacto. Porque lo que estás haciendo es reemplazar las manos de otra persona. Estás generando presión directa hacia tu diafragma.
Y esa presión empuja el aire hacia arriba. Ese aire comprimido es lo único que puede expulsar el objeto. Vas a tener que repetirlo. Una vez no basta. Hazlo varias veces seguidas. Empuje. Reajusta. Empuje otra vez. Cada intento debe ser fuerte. Porque si lo haces débil, no va a funcionar. Y escucha esto bien, en este punto no estás evitando dolor. Estás evitando algo mucho peor. Un golpe en el abdomen no es nada comparado con no poder respirar. Este método funciona. Pero solo si lo haces con decisión. Y aún así, hay casos donde el objeto no se mueve. Donde está demasiado atascado. Y ahí es donde necesitas cambiar la estrategia. Porque ahora vas a atacar el problema desde otra dirección. Aquí es donde casi todos se equivocan. Porque creen que solo hay una forma de sacar el objeto, empujar desde el abdomen. Pero eso no siempre funciona. Porque hay casos donde el alimento se queda pegado. Como si estuviera atascado contra las paredes de la vía. Y en ese punto necesitas algo diferente. No solo presión, necesitas impacto. Ahora vas a usar tu espalda. Busca una pared. O el marco de una puerta. Algo firme. Colócate de espaldas y apunta exactamente al centro de tu espalda. Entre los omóplatos. Ese punto no es casual. Es donde puedes generar una vibración directa hacia la vía respiratoria. Ahora haz esto, da un pequeño paso hacia adelante y luego impulsa tu cuerpo hacia atrás, con fuerza. Golpéate. Fuerte. Sin suavizar. Esto crea una onda de choque. Una vibración interna que puede despegar el objeto aunque esté adherido. Y aquí está la clave, no es un solo golpe. Son varios. 5 impactos fuertes. Luego cambias. Regresas a la silla. Empujes abdominales. Y alternas. Golpes atrás. Empujes adelante. Golpes atrás. Empujes adelante. Esto aumenta muchísimo la probabilidad de que el objeto se suelte. Porque ahora lo estás atacando desde 2 direcciones. Y en este punto no estás probando. Estás ejecutando. Pero si aún así no sale, entonces estás entrando en el último nivel. Donde ya no puedes depender de fuerza parcial. Donde necesitas generar el máximo impacto posible. Porque lo siguiente es lo más potente que puedes hacer estando solo. Si llegaste hasta aquí, esto es crítico. Porque significa que nada de lo anterior funcionó. Y en este punto, el tiempo ya no está de tu lado. Aquí es donde necesitas usar todo tu peso corporal. No solo fuerza. Todo tu cuerpo. Lo que vas a hacer ahora es dejarte caer. Sí. Al suelo. Coloca tus puños juntos y ponlos justo encima de tu ombligo. Ese punto exacto. Ahora ponte de rodillas y haz esto sin dudar. Déjate caer hacia adelante con fuerza. Deja que todo el peso de tu cuerpo golpee contra tus propios puños. Esto genera una presión brutal hacia tu diafragma. Mucho más fuerte que la silla. Mucho más fuerte que tus brazos. Y esa presión empuja el aire con una fuerza extrema hacia arriba. Esto no es un intento más. Es la maniobra más potente que tienes. Hazlo. Repite. Levántate un poco y vuelve a caer. Otra vez. Y otra. Y otra. Cada impacto aumenta la presión. Cada intento suma. No lo hagas suave. No lo hagas lento. Hazlo como si tu vida dependiera de eso. Porque en este punto depende completamente de eso. Este método ha salvado vidas. Especialmente en personas mayores,
con poca fuerza en brazos. Porque aquí no necesitas fuerza. Necesitas decisión. Y el suelo siempre está contigo. Hay algo que nadie te dice, y es incómodo escuchar esto. La mayoría de personas que mueren por atragantamiento no mueren porque no había solución. Mueren porque hicieron lo incorrecto. Errores simples. Automáticos. Que parecen inofensivos, pero empeoran todo. El primero. Intentar beber agua. Cuando sientes que algo está atascado, tu reacción natural es buscar agua. Pero si la vía ya está parcialmente bloqueada, el líquido no ayuda. Puede hacer algo peor. Puede empujar el objeto más profundo y convertir un problema controlable en un bloqueo total. Segundo error. Meter los dedos en la garganta. Esto lo hace mucha gente. Intentan sacar el alimento manualmente, pero en la mayoría de los casos no lo alcanzan. Y lo que hacen es empujarlo más adentro. Tercer error. Correr. Intentar moverte rápido, buscar ayuda en otra habitación, ir hacia la puerta. Eso acelera tu respiración. Aumenta el pánico. Y consume el poco oxígeno que te queda. Cuarto error. Quedarte rígido. El miedo paraliza. Te quedas quieto, sin actuar, sin aplicar nada. Y en una situación como esta, no hacer nada es exactamente lo que empeora todo. Porque aquí no gana el más fuerte. Gana el que actúa primero. Si hay algo que debes recordar de todo esto, es esto: no necesitas a alguien más para salvarte. Pero sí necesitas saber qué hacer. Porque cuando ese momento llegue, tu cuerpo no va a pensar. Va a reaccionar. Y esa reacción puede ser la diferencia entre vivir o no salir de esa cocina. Esto puede pasarte en cualquier momento. Comiendo solo. En silencio. Sin aviso. Y cuando pase, no vas a tener tiempo de buscar un vídeo. No vas a tener tiempo de pensar. Tu cuerpo va a actuar según lo que ya conoce. Por eso esto no es información. Es preparación. Repásalo. Memorízalo. Practícalo mentalmente. Porque la diferencia entre sobrevivir y no salir de esa cocina puede ser saber esto o no saberlo. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Vives solo? Porque si la respuesta es sí, este vídeo no es opcional para ti. Y compártelo. Porque alguien cercano a ti puede necesitar esto sin saberlo.